El terapeuta lo que te ayuda es como que va como tirando del hilo para que tú encuentres eso que está ahí, que no terminas de entender qué te está pasando. Porque a veces nos queremos esperar hasta ya que esa persona se muera para atendernos o ya para continuar con nuestra vida. ¿Dónde está tu derecho a quererte morir y dónde está el piensa en mí? Dentro de lo posible, dividir tareas, permitirte descansar, tener un día libre, porque luego hay esto de que es que quiero estar ahí por si algo pasa. Deberíamos volver más a las muertes antiguas, donde la persona ya se sabe que no va a vivir más. Entonces, ¿para qué alargarlo con máquinas y cosas? Es decir, que vuelva a su casa acompañado de su familia, en su hogar. Mantenerte vivo, no importa qué. Sí. Si estás conectado, si estás sufriendo, si no quieres estar ahí. Para un médico es un éxito mantener a alguien con vida. Sí. Bienvenidos a Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud mental y emocional. El día de hoy presentamos el tema Tanatología, el estudio de la vida y el sentido de la muerte. Luego, retomando este tema que ya tocamos un poco al inicio de cuando nos toca acompañar a alguien en su lecho de muerte, que a veces puede ser rápido, a veces pueden ser procesos muy largos, que en sí mismos son muy desgastantes, y creo que yo lo he escuchado de personas que han tenido a alguien en su lecho de muerte sufriendo esa persona por mucho tiempo. Sí. Todos coinciden en que hay un momento en que dicen, ya Dios, por favor, llévatelo. O sea, claro. no queremos su muerte, pero tampoco esto, ¿no? Porque pues es el dolor de ver a la persona sufrir, pero también es extremadamente desgastante la cuestión financiera, la cuestión emocional de que todo el tiempo estás alerta de lo que puede pasar, ¿no? Física también, porque no duermes o no comes, o quien tiene personas en el hospital, tú sabes que pasan días durmiendo o en el piso o sentados en el pasillo, o sea, todo esto es extremadamente desgastante en todos los niveles, ¿no? Relacionalmente, porque yo lo vi cuando mis abuelitas estaban en este proceso, pues que hay hermanos que apoyaban, otros que no apoyaban, y entonces hay conflicto de que yo siempre estoy ahí y que nunca quiere ir a cuidarla ni una noche, y entonces causa mucho estrés en todas las áreas de nuestra vida. Y alguien nos hizo una pregunta de cómo una vez que esa persona ya se muere, cómo lidiar con eso que quedó, porque quedamos un poco traumatizados en todas las áreas, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con ese post-muerte, post-cuidados paliativos? Pues ahora hay que entrar en el cuidado personal, ¿no? De yo estuve cuidando a otro y ahora me toca empezar el proceso de cuidarme a mí, y si no sé cómo, pues saber quién me puede apoyar. Yo creo que mucho es otra vez tener el espacio donde uno puede empezar a hablar de lo que está sintiendo, a reconocer, que muchas veces es donde ayuda un terapeuta. El terapeuta lo que te ayuda es como que va como tirando del hilo para que tú encuentres eso que está ahí, que no terminas de entender qué te está pasando. Entonces sí, es como decir, ahora me toca verme a mí mismo, porque si sigo con mi vida sin darme cuenta que estoy agotado o que tengo estrés acumulado por mucho tiempo, pues en algún momento va a pasar factura. Claro. Sí, yo veo esos periodos como un momento en el que hay un desgaste físico y el sistema nervioso está así, entonces es normal que después te cueste trabajo descansar incluso, o estés constantemente alerta porque estuviste así durante mucho tiempo. Entonces también es un periodo, creo que, de readaptación y de saber que ya no está ese peligro inminente ahí, sino que ya se vale descansar. Y fíjate, ahí también hay personas que les toca acompañar a un familiar o un ser querido en un periodo largo, aunque sea un mes, o sea, que tienes que acompañar a un familiar que está muriendo, ¿sí? Y hay otros que no, que es de repente, llaman y te dicen, se mató en el coche. Entonces, cada uno tiene su proceso de estrés y de trauma. Porque en el acompañamiento hay mucho desgaste, en el acompañamiento final, pero hay una cierta oportunidad de cierre, de despedida, de estuve ahí para esta persona, ¿no? Cuando te viene sin previo aviso, es como si de repente te hubieran cortado un brazo, o sea, no sabes ni qué. ¿Cómo te adaptas a eso? Entonces cada uno tiene su necesidad y su adaptación, y luego también viene hay mucho estrés, lo que hablabas antes de los sueños.
suele haber pesadillas, donde de repente la persona que ha muerto aparece en un estado muy desagradable, porque hay un estrés y salen pesadillas. Sí. O aparece bien y te despiertas y te das cuenta que de la realidad. Eso es tremendo, porque claro, puedes estar con la persona mientras estás en el sueño, pero luego te despiertas y ahí no está. O sea, es todo un proceso de trauma y reacomodo a partir de que una persona muere, ya haya sido de repente o en un periodo largo de cuidado de la persona. O sea, sí hay que atenderse si estás ahí. Claro, porque y hay que otra vez, muchas veces la gente dice, no, yo puedo con esto, y sí, creo que los seres humanos tenemos muchas más capacidades de lo que pensamos, pero también es verdad que culturalmente no tenemos lo que hablábamos antes como rituales para que poder tener un acompañamiento más largo que 2 días, o un proceso más largo que 2 días de velorio y funeral. Y tampoco tenemos una cultura de cómo ir lidiando con esto. Entonces, sí hay que atenderlo. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, al haberse muerto mi padre y mi hermana, siendo yo tan joven, o sea, que la mitad de mi familia de repente no estaba. Tuve muchos años, mucha angustia de que se me muriera alguien. Entonces, no es que todo el tiempo estuviera consciente, eso iba tomando formas, pero un estrés de alguien se va a morir. No lo pensaba, es hasta una sensación física de angustia, ansiedad, peligro. Me contaba la noticia de alguien y yo, me acuerdo de una familia, iba cruzando un puente y se cayó el puente, y entonces yo era una angustia, no podía respirar. Con mis hijos se me van a morir. No lo pensaba, eran sensaciones. Claro. Y sí, pues hay que atender. Digo, cualquier persona que haya estado cuidando a alguien mucho tiempo, por algún sitio va a salir ese estrés. Sí, tenemos que darnos tiempo de recuperarnos tanto emocionalmente con terapia o acompañamiento. Creo que físicamente también es importante por el desgaste que representa. Sí, el cuerpo resiente mucho. Y yo creo que ahorita, platicando de esto, Bego, creo que también hay estrategias que a veces se pudieran implementar en el durante también. O sea, porque a veces nos queremos esperar hasta ya que esa persona se muera para atendernos o ya para continuar con nuestra vida. Sí. Y a veces en el durante, o sea, ahorita pensándolo así, creo que es útil también atender tu cuerpo, tener algún terapeuta que te acompañe dentro de lo posible. Claro que para cada persona es diferente, pero dentro de lo posible dividir tareas, permitirte descansar, tener un día libre, porque luego hay esto de que es que quiero estar ahí por si algo pasa. Sí. Va a pasar o va a no pasar si estás o no estás, pero a lo mejor ese rato que tú puedas irte a dormir o tener un día de campo o descansar en medio de todo ese periodo puede hacer una gran diferencia en tu estado físico y mental. Entonces, rodearte de personas que te puedan realmente, como decíamos, en todo este tiempo, el apoyo. Apoyarte y no invalidarte, sino decirte, estoy aquí, me duelo contigo o me río contigo si es lo que necesitas, hoy te distraigo y nos vamos a pensar en otra cosa o platicamos de esto que te está sucediendo, o sea, lo que necesites, ¿no? Que esto es importante para quien nos escuche, que si conoces a alguien que está en un proceso de cuidador de un ser querido, que estés atento ahí y en la medida de tus posibilidades vayas por ahí, de repente pues te traje un lonche, o sea, que a lo mejor ni se lo va a comer ni tiene hambre, pero son los detalles, ¿no? Sí. O voy a tu casa a regar tus plantas. Exacto, ¿cómo te apoyo? Sí. Claro. O detallitos de voy a verte al hospital, yo voy a verte a ti y te digo, a veces es simplemente la sobadita en la espalda, como sentir calor humano de hay alguien aquí que me sujeta la espalda de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces sí. Okay. Y bueno, yo tengo experiencias, Bego, de los últimos años, que murieron 2 de mis tíos y ambas de esas muertes fueron muy repentinas, como dices, como sin previo aviso. Sí, sin previo aviso. Ambos habían tenido problemas físicos a lo largo de su vida en los últimos años, pero nada que indicara que de repente ya se iban a ir, ¿no? Sí. Y mis 2 abuelitas también murieron el año pasado y ellas sí, las 2 tuvieron procesos muy largos de pues estar en su lecho de muerte. Y hay contrastes muy interesantes en ambos casos, en los que también, por ejemplo, mi abuelita materna, ella tuvo cáncer después y se recuperó bien, pero le quedaron algunas secuelas por la quimioterapia. Después vino el COVID, súper aislada.
ya no tenía sus actividades de ir a jugar lotería con las amigas y esto de los grupos de la tercera edad. Entonces hubo un momento en el que ella empezó a hablar de su muerte y todos era como, no hables así, no digas eso, porque ella decía así como, yo ya no me acuerdo qué expresión usaba, pero decía así como, yo ya me voy. Y no la dejaban hablar de eso. Yo ya me voy es que ella vive en un pueblito y decía así como el nombre de donde está el panteón. O sea, yo ya me voy, por ejemplo, a Santa Margarita o algo así, ¿no? Sí. Y luego empezó a dejar de comer y sí, todos era así como, ay, no digas eso y no hables de eso y no sé qué. Pero hubo un momento en el que yo dije, ella ya está lista, o sea, se está preparando para morir. Uh-huh. Y obviamente pues toda la familia y en especial mi mamá y los tíos eran como, no, vamos a hacer todo lo posible para que esté bien y obligarla a comer y todo giraba alrededor de hacerla comer y todo eso. Y creo que este es un tema importante porque hay veces que la persona en un estado así, pues no hay mucho que hacer más que acompañarla en ese proceso y decir, esta persona ya llegó al final de su vida, uh-huh. Que porque antidepresivos y un montón de cosas. Digo, creo que hay una línea fina también entre, no podemos decir que cualquier persona que en algún momento desea morir le digamos sí, adelante, ¿no? Sí. Creo que todos a lo mejor en algún momento hemos dicho ya, suficiente de esta vida. Si mañana no me levanto, me hacen un favor, ¿no? Sí. Pero en este caso, por ejemplo, de mi abuelita, que ya no estaba bien, ya no estaba pudiendo hacer sus actividades normales, sí. Había perdido 2 hijos, había perdido su salud, ya, lo que ella conocía, y entonces era así como, no, la obligamos a querer seguir viviendo, ¿no? Que este es un tema súper interesante porque es como las personas cuando ya somos muy cercanas, estamos muy entrelazadas, uh-huh. Es dónde acabas tú, dónde empiezo yo, ¿no? Sí. ¿Dónde está tu derecho a quererte morir uh-huh. y dónde está el piensa en mí? Sí. Es un tema muy complicado. Uh-huh. Yo he tenido la suerte de escuchar el testimonio de 2 chicas cuyo hermano se suicidó. Uh-huh. Y que eran muy... Porque claro, no hemos hablado del tema de la muerte cuando alguien decide que ya sí. Quiere terminar, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un tema para otro capítulo, uh-huh. Porque tiene bastante sustancia de la que hablar, interesante. Uh-huh. Uh-huh. Pero hemos hablado de personas que se mueren sin querer morirse, ¿no? Sí. Pero cuando es... Ya. Para uh-huh. mí suficiente. Uh-huh. Estas 2 chicas que me han contado la historia dicen, evidentemente eran hermanos muy cercanos, uh-huh. ¿sí? No, en plan, éramos 8 y era el uh-huh. mayor y yo la chica, así decir, uh-huh. no, hermanos muy unidos. Uh-huh. Entonces al principio estaba muy enojada de decir tú no pensaste en mí, ¿sí? Uh-huh. Tomaste tu decisión y no egoísta. Pensaste en mí, sí, uh-huh. en mi dolor. Y luego las 2 que me parece de mucha grandeza, dijeron, al final entendí que era su decisión, o sea, y que al final, si aquí lo estaban pasando muy mal, porque dicen, no fue un arrebato, fue algo muy pensado, uh-huh. pues tenían todo el derecho y precisamente porque lo quiero, es respetar también esa decisión. Uh-huh. Saco este tema que es muy complejo, por lo de cuando obligas a una persona a que siga viviendo y a lo mejor ya está lista para morirse. Uh-huh. Uh-huh. Entonces decir, no, es que no quiero que te mueras porque a mí me va a doler, y dices tú, pero es que a mí me está doliendo vivir. Claro. Entonces sí, es un tema complejo. Es un tema complejo que creo que no le estamos intentando buscar respuestas, pero es algo que sucede. Que ahí es donde 2 seres humanos se deben encontrar y verse a los ojos y intentar pues encontrarse desde su lado más humano, decir, claro. ¿Qué quieres tú, qué quiero yo? Y desde el amor que nos tenemos, ¿qué hacemos con esto? Sí. ¿No? Sí, totalmente, y creo que a ese punto llegaron mi mamá y sus hermanos, en el que intentarnos, seguía deteriorándose al punto que ya empezó a necesitar intervenciones médicas, y es cuando dijeron, no queremos esto para ella. Sí. Queremos que muera tranquila, acompañado de todos nosotros, en su casita, en su cama, uh-huh. Y pues tomaron la decisión de sacarla del hospital y murió, creo que tranquila. Y la otra abuelita, por ejemplo, ella ya tenía mucho tiempo muy mal, sin poder levantarse, perdió su movilidad. Mi abuelita materna todavía tenía movilidad, o sea, podía hacer todo, pero ella ya no se sentía bien. Ajá. La otra abuelita estaba en su lecho de muerte hace mucho tiempo, postrada, ya se le hacían llagas, o sea, era una situación muy fea, pero ella seguía comiendo, seguía queriendo, o sea, daba señales de que quería seguir viviendo, aunque su mente también ya no estaba muy bien.
Pero al final también tuvo una muerte que yo considero una muerte digna, que fue rodeada de sus hijos, en su casa, en un ambiente conocido, tranquila, sus hijos pudiéndole decirle en ambos casos, vamos a estar bien, gracias. Claro. O sea, tener esos momentos que son, creo que muy difícil tenerlos. Sí. Tomar a tu mamá de la mano y decirle, voy a estar bien. Claro. Yo creo que no me imagino haciéndolo. Pero hablo de esto porque alguien preguntó qué significa tener una muerte digna o tener un buen morir. Y yo cuando pienso en mis abuelas, creo que esos últimos días, esa experiencia así de estar tranquila en mi cama, que se respete mi decisión o mi deseo. Claro. Creo que es lo que yo diría que es un buen morir, lo que yo quisiera para mí en ese momento, ¿no? No sé si tú tienes alguna definición de lo que es una muerte digna, un buen morir para alguien. Pues si la persona está consciente y puede expresar lo que quiere, hacerle caso. Okay. Sí, eso me parece que es. O sea, si alguien dice, no quiero estar en este hospital, quiero irme. Pues Elizabeth Kubler-Ross defiende mucho también que deberíamos volver más a las muertes antiguas, donde la persona ya se sabe que no va a vivir más. Entonces, ¿para qué alargarlo con máquinas y cosas? Es decir, que vuelva a su casa acompañado de su familia, en su hogar, en su energía que ha construido tantos años en ese sitio. Claro. Pero hay un documental que lo voy a dejar aquí de recomendación. En inglés se llama Endgame, como de juego final. En español le pusieron La partida final. Okay. Y habla precisamente, siguiendo ciertos casos, del tema del buen morir. Okay. Okay. Es bueno. No sé dónde está, creo que no está en Netflix o dónde está, pero es un buen Elizabeth, documental. Ahorita que mencionas a Elizabeth Kubler-Ross, me acuerdo una parte de uno de sus libros donde dice que la medicina occidental se ha ocupado mucho en como mantenerte en vida, no importa, mantenerte vivo, no importa qué. Sí. Si estás conectado, si estás sufriendo, si no quieres estar ahí, para un médico es un éxito mantener a alguien con vida. Sí. Y ahí no estamos considerando cómo está la persona o si ya lo que esa persona quiere o lo mejor sería... Claro, te vas a la parte biológica de mantener la maquinaria viva, pero no estás teniendo en cuenta... el alma de la persona. El alma, el espíritu a la persona, claro, ¿no? Claro. Que necesita en esos momentos. Pero es que luego también está la situación cuando la persona ya no puede expresar qué quiere o qué necesita. Entonces es la responsabilidad de los familiares. Por eso hay que tener esas conversaciones previas, ¿no? Claro, es lo ideal. De hecho, yo ya tengo pactado con unas amigas, digo, si yo me quedo en estado vegetativo, o de coma, bueno, vegetativo, digo, me desenchufas. En una de esas te tropiezas con el pie y me desenchufas. Sí. O si estoy ahí en coma, que no sé si tal, digo, por favor, ve y depílame. O sea, no me dejes ahí. Que todos me vean el bigotito. Sí. Entonces son temas que hay que ver con quién hablarlos. Sí. Y si a tu pareja o a tu mamá le incomoda, pues búscate una amiga que diga, te lo digo a ti, ¿eh? Si pasa esto. Sí. No, yo tengo una amiga medio en broma, medio en serio, es si nos quedamos en estado de decir, aquí no hay vuelta atrás, estamos en un hospital, no hay quien nos reviva la conciencia. Si mi pareja no es capaz de hacerlo, encárgate, por favor, no me dejes así. Claro. Son temas que sí hay que hablar. Sí, totalmente, sí, yo he intentado ya en los últimos años que he ido trabajando en esto de cambiar mis ideas acerca de la muerte. He intentado tener más esa apertura, por ejemplo, con mi esposo. Ya no intentar bloquear a mi papá o a mi mamá cuando hablan del tema, sino decir, pues sí, se tiene que hablar, ¿no? Sí. Es importante hablarlo. Y hasta con más humor, yo creo, ¿eh? Sí. Mi madre el otro día que estaba diciendo, estoy recogiendo cosas, pero leo cartas que para mí significan mucho y me da pena tirar. Las cartas que le escribieron, o de amor de mi papá, de la juventud, o de una amiga. Y dice, para ti no significan nada, claro. Y dice, pero para mí sí no las quiero tirar. Entonces, tú te preocupes que cuando no estés yo las tiro. O sea, sí. Pero tú tranquila. A mí no me va a doler tirarlas. Así como diciendo, tú no sufres tirarlas. Y como diciendo, y también dices, que ya no sé qué hacer con ciertas cosas. Mamá, deja lo que quieras, que no te preocupes que ya mi hermano y yo veremos qué hacemos con eso, tampoco sufras. O sea, como... Y también el tema de reírnos, porque mi marido, me acuerdo que una vez me empezó a pedir un funeral imposible. Imposible, que ya era con tocando la gaita ahí en Escocia, en las Highlands. Wow.
Y bueno, una cosa, eso era cuando éramos novios de jóvenes, y entonces un arquero que tiraba una flecha y entonces caía en la pira en un lago, o sea, y dije, no hay manera que te hagas ese funeral. Digo, ¿cómo le bajamos unas cuantas rayas? Digo, porque me lo estás dejando muy difícil. Pero sí, como poder también hablar de esto con más frescura, ¿no? Claro, claro. Y creo que eso va a suceder en la medida en la que nos permitamos, como decíamos al principio, considerar que es algo que va a suceder, ¿no? Tanto para nosotros como para los demás. Y lo mejor que creo que podemos hacer también es informarnos al respecto. Por ejemplo, mi esposo hace poquito empezó a leer los libros de Elizabeth Kubler-Ross porque dijo, nunca he investigado sobre este tema, es un tema que por su experiencia con su papá pues lo dejó así como un poco queriendo saber cómo llevar un duelo más sano, enfrentando que nuestros papás, pues aunque son bastante jóvenes, van envejeciendo también. Entonces creo que también puede ayudar leer acerca de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross yo he leído 2 libros que me parecen muy buenos. Uno es La Rueda de la Vida y el otro es De Muertos y Moribundos, o Sobre Muertos y Moribundos. Sí. No sé si tienes alguna otra recomendación. A mí me salvó cuando se murió mi hermana, porque claro, eso era 2001, que no teníamos tantas plataformas y streaming para ver documentales y así. No sé cómo me llegó en mi ateísmo. Alguien me dejó el libro de Raymond Moody, el de Vida después de la vida. Vida después de la vida, creo que se llama así. Y ahí fue donde a mí algo en la cabeza me cambió por completo. Que habla, creo que fue el primero que recopiló testimonios de personas que habían tenido una muerte física, los habían conseguido revivir. Entonces hizo una recapitulación de en qué se parecían los testimonios y como que había unas ciertas fases que ocurrían a la hora de morir. Nada más que estas personas pues las traían de vuelta o de repente volvían ellas. Una cosa rara, decía, estuvo muerto 15 minutos, cosas así. Y, por ejemplo, esos libros sí pueden ayudar mucho. A mí en mi caso, como mi hermana unos días antes de morir definitivamente murió y entró el equipo médico y la revivió. Ella contó lo poco que podía hablar, porque no podía hablar bien. Dijo cosas y a mí se me quedaron muy grabadas. Y cuando yo, después de que murió, empecé a leer estos libros, dije, claro, de esto hablaba. Experiencia. Y además recordé experiencias mías de niña, de haber estado cerca ahí de morir una vez con una fiebre tremenda que tuve, me duró mucho tiempo. Empecé como a recordar cosas, haber tenido experiencias también que se salen de lo que se entiende como la realidad normal. Sí. Entonces, sí es bueno leer. Algunos son más filosóficos, otros son más científicos, de que han buscado recabar testimonios. De hecho, Elizabeth Kubler-Ross también entrevistó a muchísimas personas que murieron y luego regresaron. Como Raymond Moody, ¿no? Igual. Moody no sé qué descubrió, pero por lo menos de Elizabeth Kubler-Ross me acuerdo que el común denominador era que era una experiencia bastante pacífica. O sea, todos coincidían en que se sentían un bienestar así tranquilo, muy bueno. Me acuerdo de una niña, porque yo dije, la niña no se lo puede inventar, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross entrevistó a una niña que había tenido una muerte de minutos y luego regresó. Sí. Y no le había dicho eso a nadie. Y le comentó a Elizabeth que el lugar a donde se había ido era más bonito que aquí. O sea, que se sentía mejor allá que en la casa de su mamá, pero no le quería decir a su mamá para no entristecerla. Sí. Y uno dice, ¿cómo se inventa un niño algo así, no? Sí. Entonces, y la mayoría coincidían en eso, en que era una experiencia liberadora, que era una experiencia pacífica. Sí. Creo que Elizabeth no habla tanto como de etapas, pero sí me acuerdo, o sea, eso cambió mucho mi forma de verla, de que hay confusión e incertidumbre y todo, más bien por lo que ella relata ahí, hay una sensación de bienestar, me desapego de lo que estaba de mi cuerpo sin problema y me voy tranquilo, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con cómo vivieron esas personas o su estado de conciencia o que hayan tenido un buen final o una buena vida de cierta forma. Sí. El cómo va, como ahorita tú en el tiempo fuera, tú dijiste que uno muere tan bien como vivió, ¿no? Sí, porque alguien había preguntado que si la gente que está muriendo es consciente de que se está muriendo. Y creo que será tan consciente al momento de la muerte como lo ha sido durante la vida, ¿no? Entonces, sí, así es.
muerte. Claro. Hay gente que está como mucho más consciente de lo que está sintiendo, lo que está pasando, lo que está experimentando, y cuando se acerque el momento se va a dar cuenta. Claro. Y hay otros que no, que van a estar ahí como pues desconectados, en negación, y no se van a enterar de qué está pasando. Sí. Pues sí. Hay un último tema que a lo mejor puede ser un poquito polémico, Bego, pero hablando de esta cuestión de la muerte como una experiencia totalmente humana, he escuchado personas para quienes la muerte de un ser querido ha sido liberador, ¿no? Creo que habitualmente decimos, ay, lo siento mucho cuando alguien muere, y hay personas que dicen, Dios escuchó mis plegarias de que esta persona se hubiera ido, ¿no? Sí. Entonces también existe esa experiencia en la que la muerte de alguien cercano, ya sea porque la relación era difícil, hubo algún tipo de abuso o porque ya era mucho tiempo cuidando de esa persona, puede llegar a ser algo incluso liberador, y puede sonar un poco frío o crudo, pero creo que es la experiencia de las personas. ¿Has escuchado tú algo así? ¿Qué opinas al respecto? Pues no me ha tocado acompañar a alguien en esa situación. Okay. ¿Tú sí? Sí. Sí, que llegué y de ahí aprendí a no decir lo siento, sino ¿y cómo estás? ¿No? Cuando alguien me dice, claro, perdí a mi papá hace 2 años. ¿Y cómo estás? ¿Cómo ha sido para ti? Porque si automáticamente digo lo siento mucho, tal vez para esa persona no fue algo que sentir, ¿no? Pero yo creo que este punto de hay que hacer conciencia que dices me parece muy importante para muchas cosas, porque yo a veces cuando veo a alguien que de repente adelgazó mucho no le digo qué bien te ves. No, porque yo no sé si adelgazó porque quería, o porque ha pasado, o porque está enfermo, o porque está bajo mucho estrés. O tiene un trastorno alimenticio. Claro, entonces es como ser como más otra vez ser finos y como muy conscientes antes de aventarnos un comentario que a lo mejor está equivocado, y con el tema de la muerte también. Claro. Pero bueno, somos humanos, somos torpes, imprudentes, entonces también paciencia los unos con los otros. Ansiedad del sufrimiento del otro. Sí, claro, decimos muchas tonterías, pero bueno, creo que así como uno puede intentar no ser imprudente y no decir tonterías, también se puede intentar ser comprensivo cuando alguien te dice una barbaridad. Claro. O un comentario imprudente, decir, ay, mira, humanos al fin y al cabo. Sí, o lo hicieron con una buena intención, pero no me sirve que me estén diciendo esto. Sí. Y creo que también ese es un buen punto para terminar, Bego, que cuando hemos perdido a alguien o estamos pasando por esto de cuidar a alguien que está en su lecho de muerte, creo que también es importante poner límites y decirle a las personas, esos comentarios no me ayudan. Si es que hay alguien que constantemente te está diciendo, ay, pero tú confía, o cualquier comentario invalidante, se vale decir, gracias, pero no me sirve que me digas eso, ¿no? O que me estés, Es que para eso hay que ser valientes, y no se nos educa a ser valientes de poder decir las cosas, necesito decir las cosas de manera clara, sin ser agresivo. No estoy agrediendo a nadie, ni ofensivo, pero estos comentarios no me ayudan. Deberíamos ser así con todo, ojalá, no deberíamos, sería excelente. ¿Cómo es la frase de tu papá? Ni agrediendo ni... No, pero eso es mía. Ni agradando ni agrediendo. Sí, ese es mi lema de vida, ni agradando ni agrediendo. Pues así. Sí. Y mira, ahora que dices esto tanto de decirle a alguien no me ayudan estos comentarios, y también decir, déjenme hablar. Claro. Déjenme hablar de mi hermana, déjenme hablar de mi hijo. O déjenme llorar, ahorita quiero llorar. Sí. Claro. Cuando alguien te dice, venga, o sea, ya pasó. Es decir, déjenme hablar, a mí me hace bien. Sí. Y si para ustedes es difícil escuchar, entiendo que no quieran y se pueden ir, pero déjenme hablar, a mí me sirve. Sí, o yo necesito llorar en este momento. Claro. Déjenme sacar mis lágrimas, no me repriman, ¿no? Sí. Claro. Sí, pásenme un Kleenex y ya. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Bego, por esta conversación, que ha sido muy interesante. Como dices, sacaste al tema esto del suicidio, que es un tema también muy interesante que a lo mejor en algún momento podemos tocar. Sí. Y pues bueno, de nuevo, si alguien tiene preguntas, dudas, nos las pueden dejar en alguna de las plataformas. Si alguien quiere trabajar o quiere ser paciente de Begoña, voy a dejar tus datos ahí también para que te puedan contactar. Tiene su consultorio, es terapeuta y altamente recomendada. Gracias. Entonces, pues bueno, aquí estamos en contacto, Bego. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo para platicar contigo. Muy agradable. Chao. Vamos.